Si has eliminado el azúcar, has intentado comer más sano y aún así tu visión sigue empeorando, no es mala suerte. Tampoco es simplemente la edad, significa que los verdaderos culpables todavía siguen en tu plato, actuando cada día sin que lo notes. Esa es una realidad incómoda, pero necesaria de entender si realmente quieres proteger tus ojos. Soy el Dr. Ángel Durantez, y llevo más de 20 años trabajando en el ámbito de la medicina preventiva y funcional. Durante este tiempo he aprendido que el envejecimiento no es un proceso aleatorio, y que muchos de los problemas que atribuimos al paso del tiempo son, en realidad, el resultado de estímulos repetidos que el cuerpo no puede manejar indefinidamente. La visión es uno de los sistemas más sensibles a estos estímulos, y también uno de los más olvidados cuando hablamos de prevención. Nos han dicho que las cataratas y la visión borrosa son inevitables, que forman parte natural de cumplir años y que la única opción real es esperar a que el problema avance lo suficiente como para intervenir con cirugía. Sin embargo, esa explicación ignora algo fundamental, el entorno metabólico en el que viven tus ojos. Lo que comes a diario puede acelerar o frenar de forma drástica el deterioro de tu visión, incluso aunque nunca hayas tenido diabetes ni un diagnóstico grave. Hoy quiero mostrarte por qué hay 3 elementos muy concretos, comunes y normalizados en la alimentación moderna, que están creando el escenario perfecto para que tus ojos envejezcan antes de tiempo. Y lo más importante, ¿qué ocurre cuando los identificas y los retiras a tiempo? Presta atención, porque el último de ellos es el que casi nadie sospecha y el que más personas consumen convencidas de que es inofensivo. Si entiendes esto, entenderás por qué muchos esfuerzos bien intencionados no dan resultado. Ahora que sabes que el problema no está solo en tus ojos, entremos directamente en la raíz de lo que está ocurriendo. Para entender por qué la visión se deteriora, primero hay que comprender cómo funciona el cristalino. El cristalino es la lente natural situada detrás de la pupila. Su función es simple y extraordinaria a la vez, permitir que la luz pase de forma limpia y ordenada para que las imágenes lleguen nítidas a la retina. En condiciones normales es transparente, flexible y perfectamente organizado a nivel molecular. El problema es que el cristalino no tiene vasos sanguíneos propios. No recibe nutrientes directamente de la sangre. Depende por completo del líquido que lo rodea. Eso lo convierte en una de las estructuras más sensibles del cuerpo a los cambios metabólicos. Cuando el entorno interno se altera, el cristalino es uno de los primeros tejidos en sufrir las consecuencias. Uno de los procesos más dañinos para esta lente es la glicación. La glicación ocurre cuando hay un exceso de glucosa circulando, y ésta se une a las proteínas del cuerpo. Es un proceso lento, silencioso y acumulativo. Cuando la glucosa se adhiere a las proteínas del cristalino, estas pierden su estructura ordenada, se agrupan y dejan de ser transparentes. El resultado es una lente opaca que ya no permite el paso limpio de la luz. Este proceso no depende exclusivamente de la edad. Depende del entorno químico en el que vive el cristalino día tras día. Cuanto mayor es la exposición a picos de glucosa, inflamación y estrés oxidativo, más rápido se produce esta desorganización proteica. Con el tiempo, esa opacidad progresiva se manifiesta como visión borrosa, deslumbramiento y pérdida de contraste. Lo importante es entender que este daño no aparece de un día para otro. Se construye lentamente, comida tras comida, hábito tras hábito. Por eso, antes de hablar de soluciones, es fundamental identificar qué factores están creando ese entorno interno que favorece la glicación y el envejecimiento prematuro del ojo. Y aquí es donde entran en juego los verdaderos culpables. Culpable número 1. Aceites vegetales industriales. Los aceites vegetales industriales son uno de los factores más ignorados cuando se habla del deterioro de la visión. Se usan a diario para cocinar y están presentes en la mayoría de los alimentos procesados. Durante años se han promocionado como una opción moderna y saludable, pero a nivel biológico generan el escenario perfecto para el envejecimiento prematuro de los ojos. Aceites como el de soja, maíz, canola o girasol refinado son químicamente inestables. Cuando se exponen al calor, algo habitual en la cocina, se oxidan con facilidad y producen grandes cantidades de radicales libres. Estas moléculas dañinas atacan directamente las células, alterando su estructura y acelerando el daño tisular. El ojo es especialmente vulnerable porque depende de un equilibrio muy preciso para mantenerse transparente y funcional. Las células del cristalino y de la retina están rodeadas por membranas compuestas en gran parte por grasas. La calidad de esas grasas determina si la célula es flexible y resistente o rígida e inflamada. Una dieta rica en aceites industriales, cargados de omega 6, rompe este equilibrio. El exceso de inflamación altera la comunicación celular, dificulta la entrada de nutrientes y favorece el estrés oxidativo continuo. En este entorno,
La glicación avanza con mayor rapidez y la transparencia del cristalino comienza a perderse. El problema no se limita al uso del aceite para freír o cocinar en casa. Estos aceites están ocultos en galletas saladas, salsas comerciales, productos precocinados, panes industriales y alimentos etiquetados como prácticos o ligeros. Incluso personas que han reducido el azúcar o el pan siguen exponiendo sus ojos a este tipo de grasa varias veces al día sin saberlo. Eliminar los aceites vegetales industriales es un paso clave para frenar el daño visual. Sustituirlos por grasas más estables y menos inflamatorias reduce la carga oxidativa y devuelve a las células oculares un entorno más favorable. Sin este cambio, cualquier otra estrategia queda incompleta, porque el fuego que daña la visión sigue encendido desde dentro. Culpable número 2. Almidones refinados. Los almidones refinados representan uno de los engaños más comunes en la alimentación moderna. No tienen sabor dulce, no se perciben como un problema inmediato y forman parte de la dieta diaria de millones de personas. Pan blanco, pasta, arroz blanco, masas industriales y galletas saladas se consumen con la sensación de estar comiendo comida normal. Sin embargo, dentro del cuerpo actúan de una forma muy distinta a lo que la mayoría imagina. El almidón no es más que una cadena larga de moléculas de glucosa. En el momento en que entra en la boca, las enzimas de la saliva comienzan a descomponerlo. Antes incluso de llegar al estómago, gran parte de ese almidón ya se ha convertido en azúcar. Esto provoca picos rápidos de glucosa e insulina, similares a los que produciría el consumo directo de azúcar, pero sin la señal de alarma que da el sabor dulce. Estos picos repetidos alteran la circulación sanguínea. La sangre se vuelve más densa, aumenta la inflamación y se dificulta el flujo en los capilares más finos del cuerpo. Los ojos dependen de una microcirculación extremadamente delicada para recibir oxígeno y nutrientes. Cuando esa circulación se ve comprometida, el cristalino y la retina empiezan a sufrir un estrés constante que acelera su deterioro. Además, el consumo habitual de almidones refinados favorece la resistencia a la insulina a nivel celular. Aunque los valores de glucosa en sangre puedan parecer normales, las células no responden correctamente. El resultado es un entorno metabólico que favorece la glicación, la inflamación y el envejecimiento prematuro del tejido ocular. El problema no es el carbohidrato en sí, sino su forma refinada. Al eliminar la fibra natural, estos alimentos se absorben demasiado rápido y pierden su función reguladora. Sustituirlos por fuentes de carbohidratos completas, con fibra y estructura intacta, reduce los picos de glucosa y protege la microcirculación ocular. Ignorar este factor significa seguir alimentando un proceso silencioso que daña la visión día tras día. Culpable número 3. Azúcar refinada. El azúcar refinada es el culpable más conocido, pero también el más subestimado. Muchas personas creen que el problema se limita a los dulces, los postres o el azúcar que se añade al café. Sin embargo, el verdadero daño no proviene solo de la cantidad visible, sino de la forma en que el azúcar actúa dentro del organismo y, en particular, en los tejidos del ojo. Cuando se consume azúcar refinada, esta pasa rápidamente a la sangre sin ningún tipo de freno. No contiene fibra, no aporta nutrientes y no requiere esfuerzo digestivo. El resultado es un aumento brusco de glucosa que altera el equilibrio interno. En el ojo, este exceso de glucosa entra en contacto con las proteínas del cristalino y desencadena la glicación, un proceso en el que las proteínas pierden su estructura normal, se vuelven rígidas y opacas. Esa pérdida de transparencia es la base del deterioro visual progresivo. Además, el azúcar tiene una característica especialmente dañina: atrae agua. Cuando los niveles de glucosa aumentan en el entorno del cristalino, el equilibrio de líquidos se altera. La lente se hincha, cambia ligeramente de forma y su capacidad para enfocar se vuelve inestable. Por eso muchas personas notan que hay días en los que ven peor que otros, o momentos en los que la visión fluctúa a lo largo del día. No es imaginación, es una respuesta directa a lo que se ha comido horas antes. El mayor problema es que el azúcar no siempre se presenta de forma evidente. Está escondida en productos que se perciben como normales o incluso saludables: yogures, bebidas, salsas, alimentos light o procesados. Esta exposición constante mantiene activo el proceso de glicación sin dar tiempo al cuerpo a recuperarse. Reducir el azúcar no es suficiente. Para proteger la visión es necesario eliminarla como hábito diario. Al hacerlo, el entorno químico del ojo se vuelve más estable y se frena uno de los mecanismos más agresivos de envejecimiento ocular. Eliminar los tres culpables principales es un paso decisivo, pero no es el final del camino. Dejar de consumir aceites industriales, almidones refinados y azúcar reduce el daño, apaga gran parte del incendio interno y evita que el deterioro avance al mismo ritmo.
Sin embargo, detener el ataque es solo una parte del proceso. El siguiente paso es crear las condiciones adecuadas para que el ojo pueda defenderse y mantenerse funcional. El cuerpo humano tiene una capacidad de adaptación y renovación extraordinaria, y los ojos no son una excepción. Las células del cristalino y de la retina están en constante intercambio con su entorno. Cuando ese entorno deja de ser inflamatorio y oxidante, los mecanismos de protección natural comienzan a activarse. El problema es que, durante años, la alimentación moderna ha privado al ojo de los nutrientes específicos que necesita para cumplir esa función. Aquí es donde muchas personas se quedan a medio camino. Creen que con comer menos mal es suficiente, pero el tejido ocular no solo necesita ausencia de agresiones, necesita presencia de elementos protectores. Sin ellos, el proceso de envejecimiento simplemente se ralentiza, pero no se optimiza. Para mejorar la calidad visual y preservar la nitidez, es necesario aportar materiales concretos que el cuerpo no puede fabricar por sí mismo. El ojo está expuesto de forma constante a la luz, al oxígeno y al estrés metabólico. Por eso requiere un sistema de defensa altamente especializado. Cuando este sistema está bien nutrido, actúa como un filtro natural que protege las estructuras internas y reduce el impacto del daño acumulativo. Cuando no lo está, incluso pequeñas agresiones pueden tener consecuencias mayores con el paso del tiempo. A partir de aquí, el enfoque cambia. Ya no se trata solo de evitar lo que daña, sino de incorporar lo que protege. Entender qué nutrientes cumplen esta función y cómo hacer que lleguen realmente al ojo marca la diferencia entre frenar el deterioro y construir una visión más resistente a largo plazo. Dentro del ojo, existe un mecanismo de protección poco conocido pero esencial. En la zona central de la retina y también en el cristalino se acumula un pigmento natural de color amarillo que actúa como un filtro interno. Su función es absorber la luz más agresiva y neutralizar los radicales libres antes de que dañen las células responsables de la visión. Este pigmento es una de las principales razones por las que el ojo puede resistir la exposición constante a la luz y al estrés oxidativo. Ese sistema de defensa está formado casi exclusivamente por dos nutrientes, la luteína y la zeaxantina. No son vitaminas comunes ni antioxidantes genéricos. Son carotenoides específicos con afinidad directa por el tejido ocular. De los cientos de carotenoides que existen en la naturaleza, solo estos dos tienen la capacidad de concentrarse en la retina y el cristalino. Cuando su presencia es adecuada, la visión es más nítida, el deslumbramiento se reduce y el riesgo de deterioro visual disminuye. El problema es que el cuerpo humano no puede producir luteína ni zeaxantina. No importa la edad ni el estado de salud, simplemente no existe la capacidad biológica para fabricarlas. La única forma de obtenerlas es a través de la alimentación. Cuando la dieta es pobre en estos compuestos, el pigmento protector se va adelgazando con el tiempo y el ojo queda más expuesto al daño. A medida que esta protección interna disminuye, la luz azul, la oxidación y los procesos inflamatorios impactan con mayor intensidad sobre las estructuras del ojo. El cristalino pierde resistencia, la retina se vuelve más vulnerable y el envejecimiento visual se acelera. Por eso no basta con evitar lo que daña. Es imprescindible aportar de forma regular los nutrientes que refuerzan este escudo natural. Entender este punto marca un cambio importante. A partir de aquí, la protección de la visión deja de ser pasiva y se convierte en una estrategia activa basada en nutrir al ojo desde dentro. Para que la luteína y la zeaxantina cumplan su función, no basta con saber que existen. Es imprescindible consumirlas de la forma correcta. Aquí es donde muchas personas fallan. Comen verduras saludables y aún así no obtienen beneficios reales para la vista, porque estos nutrientes necesitan ciertas condiciones para ser absorbidos y utilizados por el ojo. El primer punto clave es liberar estos compuestos de la estructura vegetal. En las hojas verdes oscuras, como las espinacas o la col rizada, la luteína está atrapada dentro de paredes celulares resistentes. Si se consumen crudas sin preparación adecuada, gran parte del nutriente pasa por el sistema digestivo sin aprovecharse. Un calentamiento suave, de pocos segundos, o una trituración mecánica rompe esa estructura y libera el pigmento protector. El segundo punto, y el más importante, es la grasa. La luteína y la zeaxantina son liposolubles, lo que significa que solo se absorben en presencia de grasa. Sin ella, la absorción es mínima. Por eso las verduras verdes deben ir siempre acompañadas de una fuente de grasa estable y de buena calidad. Esta grasa actúa como vehículo y permite que los nutrientes lleguen al torrente sanguíneo y, desde allí, al ojo. El tercer elemento esencial es el huevo, especialmente la yema. La yema de huevo contiene zeaxantina en una forma altamente biodisponible, ya integrada en una matriz grasa natural. Cuando se consume con la yema ligeramente líquida,
su absorción es óptima. Cocinar en exceso la yema reduce parte de este beneficio. Este ritual no requiere suplementos ni preparaciones complicadas. Verduras verdes bien preparadas, una grasa adecuada y huevos cocinados con cuidado crean una combinación que nutre directamente el sistema de defensa del ojo. Repetido varias veces por semana, este hábito aporta al tejido ocular los materiales que necesita para mantenerse resistente, estable y funcional con el paso del tiempo. La pérdida de visión no ocurre de un día para otro. Es el resultado de pequeñas decisiones repetidas durante años. Lo que comes, cómo cocinas y los ingredientes que normalizas crean, poco a poco, el entorno interno en el que viven tus ojos. Cuando ese entorno es inflamatorio, oxidante y cargado de picos de glucosa, el deterioro avanza. Cuando cambia, el proceso se frena. Eliminar los aceites vegetales industriales, los almidones refinados y el azúcar no es una dieta extrema ni una moda pasajera. Es una estrategia de protección. Al hacerlo, dejas de alimentar los mecanismos que dañan la transparencia del cristalino y la microcirculación ocular. Pero el verdadero cambio ocurre cuando, además, aportas lo que el ojo necesita para defenderse. La luteína y la zeaxantina actúan como un filtro interno, una barrera natural frente a la luz agresiva y el estrés oxidativo. Cuando están presentes en cantidades adecuadas, el ojo se vuelve más resistente. Cuando faltan, cualquier agresión tiene un impacto mayor. Por eso, nutrir este sistema de defensa es tan importante como evitar los factores que lo desgastan. No se trata de soluciones rápidas ni de promesas irreales. Se trata de coherencia a largo plazo. Las células del cuerpo se renuevan constantemente, y el tejido ocular no es una excepción. La calidad de esas nuevas células depende de los materiales disponibles. Cada comida es una oportunidad para construir un entorno que favorezca la claridad visual en lugar de la opacidad. Ver bien no es solo una cuestión de suerte ni de genética. Es, en gran medida, una consecuencia de decisiones conscientes y sostenidas. Cuando entiendes esto, dejas de esperar pasivamente el deterioro y empiezas a participar activamente en la protección de tu visión. La diferencia no está en hacer algo extraordinario, sino en dejar de repetir lo que daña y empezar a reforzar lo que protege. Ese cambio, mantenido en el tiempo, marca el camino hacia una visión más estable, más clara y más duradera.